Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 12 de septiembre del 2022. Empiezo agradeciendo a quienes sintonizaron anoche nuestro programa dominical Comité de Domingo, que se transmite vía YouTube y otras plataformas. Ale Costa conversó, por ejemplo, con el periodista Ricardo León del Comercio acerca de estos recientes mítines que ha encabezado Antauro Humala en Andahuaylas y otras localidades del país y las implicaciones políticas que pueden tener estos últimos. Ricardo comenta detalles bien interesantes, así que pueden revisar este video, digamos, que ya está colgado en nuestra página de YouTube de Comité de Lectura, y otros segmentos también del programa de ayer que estuvo bastante bueno. Recuerden que pueden verlo siempre en directo todos los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Solo para compartirles algunos datos sobre Antauro Humala, ha confirmado este último que ya busca ser candidato presidencial y que para ello, abro comillas, vamos a acatar las reglas tramposas del Estado criollo vía su OMPE. Hemos dejado la época de las rebeliones, vamos a jugar en su cancha con sus reglas tramposas, con su árbitro tramposo, con su pelota y pensamos golear, cierro comillas. Eso fue lo que ha dicho Antauro Humala según cita La República. Retó también al Congreso a que apruebe el proyecto de ley que prohíbe a sentenciados por homicidio postular a la presidencia, que cree que políticamente lo va a beneficiar porque lo va a victimizar. Dicho sea de paso, lo que anda diciendo ahora respecto del andahuaylazo y la muerte de 4 policías en esa zonada es que fueron supuestamente francotiradores y no las personas que se rebelaron como él, quienes los ejecutaron y no, digamos, por lo cual no tendría él responsabilidad o cree no tener responsabilidad en esos asesinatos. Por otro lado, también ha dicho que va a eliminar la Constitución de 1993 para reinstaurar la Constitución del 79. Y sobre estas revelaciones de que le redujeron la pena por hacer manualidades de Hello Kitty y cosas por el estilo, quizá golpeado en su masculinidad, Antauro Humala había dicho que esto era mentira, que firmaba, digamos, lo que le ponía enfrente el INPE, digamos, para obtener el beneficio de reducción de pena, pero que en realidad había escrito 4 libros durante su estadía en prisión. Sin embargo, parece que se ha dado cuenta que, digamos, negar que se hicieron esos trabajos en sede penitenciaria podría generarle problemas con la justicia. Ahora está diciendo que sí, efectivamente realizó todo lo que el INPE le pidió. Pero pasemos al tema más importante que se resolverá esta mañana. Me refiero a la elección de la nueva presidencia o el nuevo presidente del Congreso, que arranca a las 10. Finalmente son 6 los candidatos en el partidor, todos hombres: José William Zapata de Avanza País, Luis Aragón de Acción Popular, Carlos Ceballos de Integridad y Desarrollo, José Balcázar de Perú Bicentenario, José Elías de Podemos Perú y Guido Bellido de Perú Libre. Una candidatura que se retiró fue la de Edgar Raimundo, que, digamos, iba a postular por Cambio Democrático, lo que antes era Juntos por el Perú. Esta bancada sacó un comunicado explicando esta decisión y señalando que, abro comillas, no respaldaremos candidaturas multipartidarias que representan a quienes con sus votos han sido cómplices del golpismo, cierra comillas. Lo que puede leerse pues como que votarán en favor de la candidatura que mejor represente el oficialismo. En el bloque magisterial han dicho más bien que apoyarán la candidatura de Luis Aragón, evidenciando aquí pues que el gobierno se siente cómodo quizá con una nueva presidencia del Congreso de Acción Popular, solo que no, digamos, encabezada por Mari Carmen Alba. Aunque cabe mencionar aquí que Aragón no parece ser parte de la facción de Acción Popular conocida como Los Niños y se ha pronunciado anteriormente a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Llama la atención, en todo caso, que deliberadamente no estén respaldando la candidatura de Guido Bellido, quien ha sido nada menos que primer ministro del actual gobierno. Podría ser un cálculo pensando que Bellido va a pasar a segunda vuelta, pero mi impresión es que genuinamente no quieren que este último presida el Parlamento. Desde la oposición, siempre a última hora y medio a regañadientes, parece que se está generando consenso para apoyar la candidatura de José William Zapata. Al menos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se han manifestado en ese sentido, sumándose por supuesto a Avanza País, de donde proviene Williams. Uno pensaría que Renovación Popular va a hacer lo propio, así que de momento lo más probable es que William Zapata, ex jefe del Comando Conjunto y ex Comando Chavín de Huántar, sea pues quien presida el Congreso por el siguiente año. Vamos con otra noticia importante que se define en las siguientes horas. Hoy se anuncia la decisión del juez Víctor Zúñiga respecto del caso de lavado de activos contra Keiko Fujimori y otras personas relacionadas pues a las fuentes de financiamiento de Fuerza Popular. Lo que se han presentado son excepciones de improcedencia, es decir, un tipo de recurso en los procesos penales donde el investigado dice: ese delito que me están atribuyendo en realidad no aplica a mi caso. Y eso está diciendo, están diciendo los coinvestigados en este caso respecto del delito de lavado de activos.
¿Por qué es importante este fallo? No solo porque se trata de Keiko Fujimori, lideresa de uno de los principales partidos de oposición, sino porque este fallo probablemente vaya a sentar un precedente respecto de si el financiamiento irregular de la política, violando las reglas de transparencia y los topes electorales, constituye pues lavado de activos o no. Recordemos aquí que como la Fiscalía cree que sí aplica el delito del lavado de activos a este tipo de casos, no es solo Keiko Fujimori, sino varios políticos que enfrentan este tipo de imputación, por ejemplo Susana Villarán también. Les comparto mi opinión personal al respecto. El financiamiento irregular de la política es un tema muy serio que necesitamos corregir, porque es la forma como muchas mafias manipulan pues, a los políticos para propósitos ilegales. Podría uno decir incluso que se utiliza como una suerte de coima adelantada, porque el financista espera, entre comillas, cobrar el favor más adelante, exigiéndole al gobierno elegido que tome alguna decisión pues, que lo favorezca. Si pensamos que es una coima adelantada, lo que uno tendría que acreditar es cuál es la decisión específica que ese gobierno o esa bancada en el Congreso, de ser el caso, tomó para favorecer a ese financista no transparentado. No me cabe la menor duda, a título personal, de que eso ha ocurrido y ocurre muchísimas veces en la política peruana, pero digamos que eso requiere un esfuerzo probatorio importante de parte de la Fiscalía. Ahora bien, fíjense que si se imputa lavado de activos, ya no hay que probar que el político le devolvió el favor al financista. Ahí estamos hablando de alguien que quiere blanquear dinero y de todas las posibilidades que tiene para hacerlo, digamos que elige a la política, en cuyo caso los políticos o los partidos que reciben ese financiamiento son cómplices del lavado de activos. Y no se requiere probar que haya sabido que el dinero era de procedencia ilegal ese político o ese partido, sino que pudieran haberlo podido saber. Como les digo, yo creo que muchos políticos en efecto están involucrados en actividades delictivas. Pero como les he comentado antes, creo también que la Fiscalía ha ido por el camino del lavado de activos, quizá pensando que era la forma menos exigente en términos probatorios de conseguir condenas efectivas para los políticos procesados. Esto puede hacer sentido para quien desea ver castigados a esos políticos, por considerarlos delincuentes, pero en mi opinión genera también un riesgo bien grande al hacer que si esa vara se aplica a todos por igual y generásemos pues una suerte de presunción de que los políticos siempre saben si su financiamiento es ilegal o no, pues podríamos estar en un escenario donde es muy fácil criminalizar a los políticos, es decir, pasaríamos de un extremo al otro, que tampoco es bueno. Mi impresión, y ojo que soy abogado pero no penalista, es que el delito de lavado de activos no debería aplicar de forma tan laxa como lo está queriendo aplicar la Fiscalía contra los políticos y que el Poder Judicial debiera o bien decir eso o bien establecer un estándar probatorio exigente para poder acreditar pues, que un político o una persona en general pudo haber sabido que la procedencia de un dinero era ilegal. Yo preferiría que la Fiscalía no vaya por ese, que es el camino fácil y, como les digo, legalmente objetable, al menos en mi opinión, sino por el camino de buscar pruebas directas de corrupción para imputar, no delito de lavado de activos, sino alguna de las formas de corrupción de manera más específica. Pero en fin, esa es una apreciación legal mía con la cual se puede coincidir o discrepar. Como ustedes saben, yo soy el primero en reconocer que nuestra política lamentablemente está llena de delincuentes, pero cuando cometemos excesos para sancionar a esos delincuentes podemos generar precedentes que al mismo tiempo hagan más difícil que buenos políticos entren a reemplazar a los anteriores. Queremos proscribir el financiamiento ilegal de la política, por supuesto, pero debiera haber mejores caminos para eso que generar un escenario donde es tan fácil meter a la cárcel a un político por lavado de activos solo sobre la base de una presunción. Deberíamos estar más bien metiéndoles a la cárcel, como les digo, por casos de corrupción debidamente probados. Algunas noticias más relacionadas al gobierno, al menos 2 ministros parece que van a ser cambiados en lo inmediato. El titular de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre, está en la cuerda floja después de un nuevo chasco en la compra de fertilizantes, con un proceso de adquisición que se volvió a caer. Y con denuncias además de la empresa vendedora de presiones indebidas supuestamente por parte del Estado. Ha dicho Alencastre que su carta de renuncia la tiene el presidente desde que asumió el cargo. Recordemos que esta es una costumbre que parece haber tenido el gobierno de Pedro Castillo, vale decir que los ministros, o algunos ministros en todo caso, firmen cartas de renuncia sin fecha apenas asumen el encargo, para que el presidente pueda sacarlos en cualquier momento como si hubiesen renunciado. Pero en fin, la incapacidad del gobierno de hacer una compra internacional de fertilizantes es una cosa verdaderamente increíble y alguien tiene que asumir pues, el costo político. En principio debiera ser el ministro Alencastre. Pero también es increíble escuchar al presidente justificar esta nueva compra fallida diciendo que en la época de los incas no se utilizaba la urea, como diciendo pues
que digamos, no hay necesidad de garantizarle a los agricultores del país desde la política pública y desde las acciones del gobierno acceso pues a tecnología y a los insumos que les permitirían hacer que sus negocios crezcan o por lo menos sobrevivan. Ya esto pues parece ser más una burla que otra cosa. Y el otro ministro que ha renunciado es Miguel Ángel Rodríguez Mackay a la Cancillería. Era evidente desde el día 1 que Rodríguez Mackay y el resto del gobierno no estaban pues en la misma página en cuanto a posiciones sobre temas internacionales. Ya vimos cómo el propio presidente Castillo le enmendó la plana a Rodríguez Mackay sobre el tema del reconocimiento a la República Saharaui o la Convención del Mar, y por tanto no le quedaba pues más que renunciar a este último por decoro. Pero hemos tenido nuevamente una elección ministerial mal hecha desde el principio, que era evidente que no iba a durar y en efecto no ha durado, y que nos muestra una vez más un gobierno pues inconsciente de la necesidad de garantizar un manejo competente o cuando menos un mínimo de estabilidad para que los ministerios puedan hacer su trabajo ordinario. Ahora veo que la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, ha presentado una denuncia constitucional contra Rodríguez Mackay por traición a la patria, por proponer la firma de la Convención del Mar o Convenmar, como también se le conoce a este tratado internacional, que establece reglas para la definición del mar territorial de los países. Uno puede estar en desacuerdo con que le convenga, digamos, al Perú firmar ese tratado, pero denunciar a un canciller por traición a la patria por solo proponerlo es una locura. Ya por eso les decía tiempo atrás que es un pésimo precedente, cuando se empieza a utilizar con ligereza el concepto de traición a la patria, como se hizo con el propio Pedro Castillo por haber mencionado este último, algo ciertamente cuestionable, pero no digamos, algo que califique como traición a la patria, como la posibilidad de darle acceso a Bolivia al mar en una entrevista televisiva. Así como les hablaba hace unos instantes de utilizar el tipo penal de lavado de activos con ligereza, con mucho mayor razón no deberíamos utilizar el concepto de traición a la patria con ligereza. Habida cuenta de que, aunque hoy sea legalmente impracticable, nuestra Constitución admite la pena de muerte por este delito. Sobre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que lidera Dina Boluarte, un reportaje de Cuarto Poder evidenció que los dos viceministros de esta cartera, María Tarazona y William Contreras, habían presentado información falsa para acceder a esos cargos. Servir ha determinado que ninguno de los dos cumple con el mínimo de años de experiencia porque habían hecho pasar como trabajos cosas que en realidad no calificaban como tales. Fíjese entonces el ministerio a cargo de generar políticas y programas para atender a los más desfavorecidos, conducido en sus dos principales cargos técnicos por personas que ni siquiera cumplen el requisito de experiencia laboral previa, que no es que sea para nada absurdamente exigente. Y volviendo a las investigaciones por casos de presunta corrupción vinculados a este gobierno, Cuarto Poder reveló también que el dueño de la famosa Casa de Zarratea y amigo del presidente Alejandro Sánchez recibió casi 550.000 soles en 9 transacciones hechas todas en un solo día por la empresa Chemicals de José Uribe Fernández Minga, que vende equipos médicos y que ha obtenido 7 contratos con el Estado por un total de 2.131.500 soles. Uribe Fernández, hay que precisar, es oriundo de Anguía. Así que aquí tienen otro caso extremadamente sospechoso y que Alejandro Sánchez, el amigo del presidente, pues tendrá que explicar. Me hubiera gustado incluir esta mañana un segmento amplio sobre las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Lima luego del debate de anoche en Punto Final de Latina, pero la performance de los candidatos fue pues muy penosa. Hubo algunas propuestas, por ejemplo, algunas que no tienen nada que ver con las competencias de un alcalde de Lima, como generar cientos de miles de empleos, otras que hay que mirar con cuidado por presentar potenciales violaciones al derecho a la intimidad, como poner miles de cámaras con reconocimiento facial a lo largo de la ciudad, otras imposibles de financiar, como comprar miles de patrulleros, y otras con un claro tinte xenófobo, como tener pues, un registro para todos los extranjeros. Pero fue principalmente un intercambio de pullas y descalificaciones. Los candidatos en su mayoría prefirieron pues, no debatir. Fue lamentablemente una nueva demostración de cuán bajo pues, puede llegar nuestra política. Muy bien, hasta aquí el videocast de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, voy a compartir en el espacio de la reflexión del día un comentario sobre algo que vengo leyendo de varias personas que afirman que el gobierno de Pedro Castillo es, entre comillas, el más corrupto de la historia del Perú. Es así, en general, creo que siempre es impropio comparar a gobiernos sobre la base de una sola variable, sobre todo una que desconocemos en toda su magnitud, porque está la corrupción que se descubre y luego está la corrupción que no se descubre.
Algunos contraargumentan esa última afirmación de que el gobierno de Castillo es el más corrupto de la historia, señalando pues que los montos involucrados en los casos de presunta corrupción que se vienen conociendo de este gobierno son menores a los que hemos conocido de gobiernos anteriores. Otros replican, en tanto, que no recuerdan que haya habido tantas imputaciones de corrupción acumuladas en tan poco tiempo de mandato como lo que se viene conociendo ahora en el gobierno de Pedro Castillo. Les comparto mi opinión personal aquí. Yo creo que lo más llamativo de este gobierno no es solo la corrupción, que es cierto que hemos visto y en mayores montos en gobiernos anteriores, sino la particular combinación de incompetencia, corrupción y desgobierno que vemos en el actual régimen, a lo que hay que sumar un factor contextual que es muy pero muy relevante, vale decir, la manera como nada de esto parece generar cambios de comportamiento significativos en el propio gobierno, como si no hubiera pues costo político asociado a lo anterior que el gobierno estuviese pues en la necesidad de internalizar. Me explico, la incompetencia del gobierno es muy evidente desde el día 1. Ya el ejemplo más paradigmático a estas alturas es que no pueden hacer una sola compra internacional de fertilizantes. Pero también es sabido que ha habido una fuga de talento del Estado no solo por la forma presuntamente corrupta como se han gestionado ciertas carteras ministeriales, sino por un entendimiento más extendido del aparato estatal pues como botín para dar empleos a los allegados, amigos o personas cercanas pues al entorno presidencial que no necesariamente tuvieran las competencias requeridas. Digamos que nos hemos pasado más de un año esperando enmienda del gobierno en este tema, que el presidente entienda que necesita pues gente competente gestionando el poder ejecutivo, pero no lo ha hecho, más allá de algunas concesiones puntuales como haber tenido antes a Oscar Graham o ahora a Kurt Burneo en el MEF. Pero la gran mayoría de carteras ministeriales se siguen gestionando con niveles muy evidentes de incompetencia y no parece haber forma de aplicar un costo político que sea lo suficientemente alto como para que el gobierno enmiende. El Congreso claramente no lo está haciendo, no solo porque no siempre quiere hacerlo, como cuando protegió tiempo atrás a Juan Silva, sino porque tampoco es que tenga pues la legitimidad como para empujarlo con la fuerza que se requeriría. Y luego aparecen todos estos casos de presunta corrupción que quizá en montos menores a gobiernos anteriores, se van conociendo, pero sí hay una diferencia importante aquí respecto de esos gobiernos anteriores. Mucho de lo que ahora sabemos lo hemos descubierto, de lo que sabemos de los anteriores gobiernos lo hemos descubierto después de terminado su mandato. La diferencia con el gobierno de Pedro Castillo es que todo lo que se ha descubierto con lujo de detalles, incluso en apenas poco más de un año, ha ocurrido en ese plazo tan breve. Y claro, la sanción por el lado judicial demora, como está demorando también para los representantes de esos gobiernos anteriores involucrados en, por ejemplo, corrupción. Pero lo que nuevamente hace distinto a este gobierno es que no hay costo político inmediato, o en todo caso este no es lo suficientemente significativo como para hacer o caer o enmendar al gobierno, y por tanto seguimos flotando como si no pasara nada. Estamos en una situación en la cual la discusión sobre corrupción ha desplazado en buena medida la discusión sobre incompetencia, pero no hay nada que ofrezca pues cambiar significativamente el status quo. El gobierno ya ni siquiera parece estar haciendo el esfuerzo de gobernar, salvo muy pocas excepciones en el gabinete. Y hay pues un buen número de ministros cuyo único rol parece ser el de defender al presidente de sus problemas legales. Entonces, si queremos hacer esa comparación con gobiernos anteriores, la variable a comparar no es cuál fue más corrupto en términos numéricos, o en todo caso no es solo esa. La pregunta más relevante ahora mismo, diría yo, es ¿por qué estamos en una situación política en la que no se internalizan los costos políticos de la incompetencia o de la apariencia fundamentada de corrupción? Es decir, ¿qué ha tenido que pasar en el país para que estemos en un escenario donde se dan todas esas cosas y sin embargo el gobierno sigue ahí como si nada? Esta no es una historia de un gobierno más corrupto o más incompetente que otros. Esta es la historia de una falla sistémica que impide que nuestro sistema político controle niveles mínimos de corrupción e incompetencia en sus gobiernos, en la política en general, diría yo. Esa falla no es de ahora, solo que ahora se evidencia de forma mucho más grave, no solo por lo que hace el gobierno de turno, sino porque, por lo que no puede hacer el sistema para evitarlo. Es una discusión más difícil esta última, pero muchísimo más necesaria que solo pues ponernos a comparar quién se corrompió más. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.